Muchas gracias, esto es Desde el Congreso y en esta ocasión vamos a tratar un tema que evidentemente nos importa a millones de personas, sobre todo a los millones de personas que vivimos en esta Ciudad de México, que se llama así desde el siglo XVII, se llama Ciudad de México. Y el que le puso así fue Carlos V, que además de esas evocaciones chocolateras, pues fue el que le dio su título de muy noble y muy leal Ciudad de México. Y ahora ya no es Ciudad de México, ahora es CDMX, si le ponen así los letreros por todas partes. Pero en días recientes, usted lo sabe, hubo modificaciones muy interesantes en una llamada reforma política que se aprobó en el Senado de la República, y eso le va a permitir al Distrito Federal transformarse. No le puedo yo decir en qué se va a transformar, pero espero que con el concurso de la diputada Margarita Saldaña, del Partido Acción Nacional, y del diputado Gerardo Hernández Tapia, podamos más o menos entender cómo se va a transformar la vida en la Ciudad de México. Y esta erección en un estado más de la República, que casualmente no se va a llamar como estaba previsto en la Constitución, que se llamaría, en caso de un traslado de poderes, Estado del Valle de México, pues no se va a llamar así. En fin, hay una serie de cosas interesantes que a usted, si vive en esta ciudad, le importan, o si conoce a alguien que vive en esta ciudad, lo cual es muy probable, también le importan. ¿Qué estamos viendo en la transformación de la Ciudad de México? Pues a mí me gustaría centrarme en qué esperamos los que vivimos en el Distrito Federal y los que militamos especialmente en un partido político y formamos parte de la vida política del Distrito Federal. Nosotros, como siempre lo ha sostenido el Partido de Acción Nacional, hemos buscado la posibilidad y hemos propuesto de que se haga la reforma política del Distrito Federal en donde se contemple al Distrito Federal como el Estado 32, no como un Estado administrativo, sino como el Estado 32, que se llame como se ha estado manifestando el Estado de la Ciudad de México, y en donde podamos tener en el Poder Ejecutivo un gobernador, en el Poder Legislativo un Congreso Legislativo, no una Asamblea Legislativa como hoy existe, y principalmente también hemos pugnado mucho, y con esto para nosotros se completaría la reforma política del Distrito Federal, la autonomía de las delegaciones, cambiándolas de delegaciones a municipios, alcaldías, en donde estas delegaciones tengan, como lo tienen todos los municipios de cualquier estado de la República, de cualquier parte del país, autonomía administrativa, autonomía administrativa, personal, jurídica y patrimonio propio. Eso es lo que principalmente estamos buscando, que tengamos nuestra constitución para el Distrito Federal. No tenemos constitución, tenemos un estatuto de gobierno que se aprueba, se modifica desde el Congreso de la Unión, en donde prácticamente los que vivimos en el Distrito Federal, los que hacemos la vida política del Distrito Federal, pues no tenemos prácticamente ninguna intervención, a menos que estemos en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero la Asamblea Legislativa hoy por hoy no tiene ninguna facultad ni siquiera para presentar iniciativas de reforma a este estatuto. Entonces eso estamos esperando. Sin embargo, sí me gustaría decir que lo que acabamos de ver que se aprobó en el Senado de la República dista mucho de lo que se ha estado proponiendo, de lo que se ha estado buscando, y quiero hacer dos señalamientos en los que concretamente como grupo parlamentario del PAN, como Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, no estamos de acuerdo, y esto tiene que ver con la primera cuestión. Se va a hacer un Congreso Constituyente integrado por 100 diputados, pero el 40% de ellos los nombran las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente de la República y el jefe de gobierno. Y el otro 60% va por elección popular. Nosotros ahí creemos que hay una desproporción en cómo se nombrarían estos diputados, y en consecuencia creemos
que se pierde toda la posibilidad democrática de hacer una verdadera constitución representativa de todos los que vivimos en el Distrito Federal como ciudadanos, pero también de todos los que militamos en algún partido político en un momento determinado, y tendría de entrada, así como le estoy mencionando, una mayoría de diputados de otras fuerzas, de dos fuerzas políticas, concretamente PRI y PRD, y prácticamente todas las demás fuerzas políticas quedan anuladas. Esa es la primera oposición muy grande que tenemos, y la segunda, que a mí me parece fundamental y que es de antemano la que obligaría a que nosotros no estemos apoyando de ninguna manera lo que se aprobó en el Senado de la República, tiene que ver con el tema de que a las delegaciones, fuera de apoyarlas en esa autonomía administrativa que hemos pedido durante mucho tiempo, en esa autonomía, en esa personalidad jurídica y ese patrimonio propio que administrar, no se les cambia absolutamente nada, se centraliza todavía más en el gobierno del Distrito Federal, en quien va a ser el jefe de gobierno, y finalmente se les pone, eso sí, una alcaldía con concejales. Por lo pronto, nacerían con 10 concejales cada una de las delegaciones, ahora demarcaciones políticas, que es lo que se marca en la reforma que se aprobó en el Senado. Y entonces lo único que vemos es que unos caminan muy rápido hacia la autonomía y la independencia, en el caso del gobierno del Distrito Federal, del Ejecutivo en muchos temas, de la Cámara de Diputados y del Senado en otros más. La Asamblea Legislativa podría caminar hacia un Congreso legislativo, pero las delegaciones, que son el contacto más cercano con el ciudadano, los que tienen la obligación de dar la cara por todo ese gobierno y de darle soluciones al ciudadano, los vemos maniatados. Ahora con un consejo que lo que va a servir es para ponerle más obstáculos, al no darle a una delegación la posibilidad de tener esos tres componentes que he estado mencionando. Su autonomía, su capacidad de gestión y su patrimonio. Usted, diputado, para comprender esto, lo que se aprobó en el Senado es una reforma en términos generales, pero para que esto tenga reflejo en la realidad cotidiana van a pasar por lo menos 2 años. Esto está previsto para que empiece a funcionar en el 2017. Y aparte de todo esto, va a ser necesario modificar la Constitución. Y eso tendrá que, yo no entiendo muy bien si para modificar la Constitución, en el artículo, me parece que es el 44 y además el 122 y el 115, y todo el estatuto de gobierno está metido en la Constitución. Entonces va a haber necesidad de meter la mano a la Constitución, y esto lo tendrán que votar los congresos estatales también, como todo cambio constitucional, por lo menos 17 congresos estatales. Entonces, no estamos metidos verdaderamente en un complejísimo sistema jurídico, político, constitucional. Vamos a tener 2 asambleas, una legislativa y una constituyente. ¿Cómo se va a establecer? O sea, si la Asamblea Constituyente se va a encargar de hacer la transformación histórica más importante de la Ciudad de México, cuando esos 100 personas terminen de trabajar, les van a decir: gracias, han hecho ustedes lo más importante, pero ya no pueden hacer nada más, váyanse a su casa, porque ahora quedan los que ganaron las elecciones. ¿Cómo podemos vivir en esa doble juego de espejos? Porque yo la verdad, como ciudadano, no entiendo el camino que tomaron. Sí, gracias, Rafa. Partamos de un punto muy importante y relevante. En el Pacto por México, en su compromiso número 99, signado por los partidos más importantes del país, en el punto número 5.4 se trata justamente este tema. Y es un compromiso de todos los partidos políticos que se le den las garantías que requieren todos los habitantes de esta ciudad, que son, como sabemos,
aproximadamente 8.600.000 habitantes, y que no tan solo va a ser un tema referente en beneficio de los que aquí habitan, sino de los que aquí convergen, pues gente que viene a estudiar, a trabajar y demás. Estamos hablando de que cohabitan alrededor de 20 millones de mexicanas y mexicanos. Y por ello, bueno, nace esta asignatura pendiente, que es la reforma política del DF. Si bien comentas qué pasará con los asambleístas constituyentes, que son y que serán los encargados de llevar a cabo los trabajos de esta constitución tan necesaria para la ciudad. Bueno, pues como ya comentaba mi compañera Margarita, serán 100 los que estén preparando y trabajando esta constitución, 60 que serán electos democráticamente a través de una convocatoria llevada a cabo por el INE, no así por el órgano local, sino será a través del Instituto Nacional Electoral, y 14 serán propuestos por los integrantes del Senado, otros 14 más por los integrantes de los diputados federales, y 6 serán propuestos por el jefe de gobierno, por el doctor Miguel Ángel Mancera, y otros 6 serán propuestos por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Se trata que en este conjunto de ciudadanos pues se viertan las mejores ideas, y como bien se ha señalado, pues es el inicio de un trabajo que se realizará durante aproximadamente 4 meses y medio, Rafa, para que en ese periodo, bueno, pues se pueda definir. Quiero dejar muy en claro que estas personas que serán electas y otras designadas, pues serán y tendrán cargos honoríficos. Ninguno de ellos estará cobrando por haber trabajado en esto que será sin duda algo muy importante, la Asamblea Constituyente de la Constitución Política de la Ciudad de México. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento.